Veo en el futuro repetir el pasado, como dice la canción, es el título de esta columna, porque, bueno, en este contexto, ¿no? Donde de caída de imagen de Milei, con la saga de la que ya hablamos tanto, veto al aumento jubilado, indicador de pobreza, hoy todo hace pensar que se va a sostener el veto al financiamiento de las universidades, ¿no? Y frente a eso, la caída de la imagen de Milei, como todas las mediciones vienen dando cuenta, como que da la sensación de que se van acelerando los tiempos y en ese contexto irrumpe, reaparece Cristina Fernández de Kirchner. Reaparece claramente por lo menos por dos cosas, ¿no? La primera por un intento de reordenamiento interno. Me parece que su aparición uno no puede dejar de ubicarla en las pujas, en las tensiones internas, particularmente entre el PJ bonaerense de Kicillof versus la Cámpora, pero también quizás la reaparición de Cristina tenga que ver con algo que va más allá de problemas puramente internos, que tenga que ver quizás para algunos con su necesidad de reconstruirse el dedo, ¿no? De volver a construir ese dedo que Alberto Fernández pareció haberle amputado, que es el dedo que para elegir, el dedo para señalar el candidato o la candidata para el año que viene y para el 2027, o incluso algunos especulan con la construcción de una candidatura encabezada por ella misma, ¿no? Y cuando reaparece Cristina me parece que todos tenemos la sensación de un gran déjà vu, como de una vuelta al pasado, como de que todo al final del día vuelve a tomar la misma forma. Y ahí la pregunta yo creo es, ¿se reactivó la polarización? ¿Se reactivó? Vamos a volver a un escenario polarizado, ¿no? Con un Macri también disputándole a Milei y con una Cristina encabezando el peronismo. Bueno, para hacernos esa pregunta o para avanzar en la respuesta a esa pregunta, me parece que uno no puede dejar de pensar sobre qué le hizo Milei a la polarización. Porque Milei pareció haberla tensionado mucho la polarización. De hecho, el resultado de las elecciones de octubre del año pasado fueron elecciones de 3/3. Y unas elecciones de 3/3 no darían cuenta de un escenario polarizado, ¿no? Pero ¿de qué hablábamos cuando hablamos de polarización durante tantos tiempos? ¿Qué era la polarización entre Juntos por el Cambio, Cambiemos y el peronismo, el kirchnerismo? Bueno, me parece que lo que hay que traer hoy para pensar lo que puede pasar en adelante es que la polarización nunca fue una polarización puramente ideológica. Porque muchos hoy se rajan las vestiduras con el dato de que lo votó a Milei gente que no piensa como Milei. Bueno, eso pasó siempre en Argentina, la polarización. El votante de Juntos por el Cambio no era un votante perfecto y acabadamente neoliberal, únicamente pro mercado. Dentro del votante de Cambiemos siempre hubo posiciones, por ejemplo, pro Estado, pro intervención del Estado. De hecho, en Argentina, el consenso pro Estado supera el 60, 65, 70% de la población en términos generales. Y sin embargo, el escenario igualmente estaba polarizado. Y una muestra de eso, de lo que estoy diciendo yo ahora, fue la campaña de Macri del 2015. Macri en el 2015 no prometió de regulación, privatización de la economía, sino que prometió que no le iba a quitar nada a nadie. Prometió que iba a mantener lo bueno y cambiar lo malo en el 2015. Por lo tanto, la polarización nunca fue una polarización puramente ideológica. Claro que tiene un componente ideológico, pero nunca fue puramente ideológica. La polarización tiene también un componente afectivo, siempre tuvo un componente emocional. Y voy a traer acá unos datitos de un artículo que leí, que estuve releyendo estos días, que es de Ignacio Ramírez y de Agustina Falac, en donde investigan justamente cómo se caracterizan afectivamente estos dos polos. El polo de lo que era Juntos por el Cambio es del 2023, este artículo es muy nuevito, y el polo del peronismo, del kirchnerismo. Bueno, tiro dos datitos rápidos. ¿Cómo pensaban en términos afectivos, no? ¿Qué afectos les despertaba? ¿Cuál era el principal afecto que le despertaba a su líder en cada espacio? Bueno, para los kirchneristas el principal afecto para vincularse con su líder es el amor, mientras que para los Juntos por el Cambio era la simpatía. Fíjense qué diferencia, ¿no? Identificarte a partir del amor, con Cristina, o identificarte a partir de la simpatía con Macri. Y cómo se pensaban cruzados, cómo el votante de Juntos por el Cambio piensa a Cristina y cómo el votante de Cristina pensaba a Macri. Bueno, el principal sentimiento de los votantes Juntos por el Cambio respecto a Cristina es el odio.
Y el principal sentimiento de los votantes peronistas para pensar al macrismo es simplemente la antipatía. Por lo tanto, cuando hablamos de polarización, siempre hablamos de una polarización asimétrica. Los dos polos tienen características ideológicas más o menos heterogéneas, son diferentes, pero además también tienen sentimientos diferentes. Y una muestra de que los dos polos no eran simétricos ni tenían la misma fuerza ni las mismas cualidades es que aún hoy reaparece Cristina y conmociona. Mientras que Macri no tiene los mismos efectos su aparición en su propio espacio público, en su propio espacio político. De hecho, Milei ganó contra Juntos por el Cambio también, lo que muestra cómo la diferencia entre estos dos polos. Bueno, entonces, ¿qué le hizo Milei a la polarización? ¿La disolvió? Bueno, no pareciese que la haya disuelto, ¿no? Y hay muchos datos también para corroborarlo, pero ya su estilo discursivo pareciese que no habla de una disolución. ¿La radicalizó? ¿Simplemente radicalizó un polo, Milei? ¿O solamente la fagocitó y reemplazó un polo? Porque fíjense, cae Milei y no sube Macri, no sube Juntos por el Cambio, no, digamos, ¿no? No sube ese espacio político. ¿Qué votantes estaría perdiendo Milei? Cuando Milei cae, ¿qué votantes se le estarían yendo? ¿Se le están yendo los votos de Bullrich? ¿El núcleo blando? ¿A dónde puede ir ese votante típicamente antiperonista? O más bien, se le está yendo su núcleo duro, se está disolviendo su núcleo duro. ¿Cuál es el núcleo duro de Milei? El de los varones, jóvenes, de sectores populares, que están desencantados, que son más bien laxos ideológicamente y que se aferraron a Milei solamente en nombre de la esperanza. Quizás eso es lo que esté pasando ahora. Quizás la caída de Milei y la reaparición de Cristina puedan ser una respuesta o sean una respuesta a esto que puede estar pasando, ¿no? A esta especie de paradoja, que la caída de Milei sea más en su núcleo duro antes que su votante blando y que eso sea más una oportunidad para los proyectos nacionales y populares antes que para el polo conservador.